Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la parte del movimiento parabólico, el movimiento proyectil. Esta parte, se lo voy a enseñar ahora, implica varias cosas. Este es el material que tienen en plataforma. Eh, el material, aquí mismo, movimiento parabólico. Bueno, déjenme buscar la pizarrita que se me olvidó. El movimiento parabólico es un movimiento de esta forma, miren. Un movimiento de esa forma. ¿Qué ocurre con el movimiento parabólico? Miren, es un movimiento de esta forma. Vamos a suponer que aquí hay una pelota de fútbol y la patean, ¿verdad? Entonces, ese movimiento en forma de parábola, por eso que se llama movimiento parabólico también, ese movimiento en forma de parábola es de dos dimensiones. ¿Por qué de dos dimensiones? Porque ya nosotros vimos, el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Y esos movimientos son de una dimensión. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de direcciones en X y en el otro estamos hablando de direcciones en Y. Pero aquí en el movimiento parabólico tenemos que hablar de las dos direcciones, tanto en X como en Y. ¿Por qué? Porque cuando se patea el balón, este tiene, esta flechita tiene dos componentes, que yo le voy a hablar ahora de eso de componente ahora. Esas componentes van apareciendo dependiendo esa flechita cómo se está moviendo. Yo se lo voy a enseñar en otro gráfico más detallado. Luego, esta flechita cuando llega a la altura máxima, esta es la altura máxima. Entonces la flechita va descendiendo, ¿verdad? Hasta llegar aquí abajo. Cuando el balón va subiendo, la flechita en X va, va aumentando y la flechita en Y va disminuyendo. Y cuando el balón va cayendo, la flechita en X va disminuyendo y la flechita en Y va aumentando. Por eso se lo voy a explicar en otro gráfico. Pero antes de explicar esa parte, les voy a mostrar el asunto de las componentes. Porque hay que estar claro ahí porque ustedes van a trabajar mucho con componentes. ¿Qué es esto de componentes? Lo que ocurre es que, vamos a suponer que yo tengo este gráfico. Yo tengo este gráfico y tengo un vector diagonal. Diagonal significa que no es ni horizontal ni vertical, ¿verdad? Que está en otra posición. Entonces, este vector, vamos a suponer que vale, vamos a suponer que es un vector velocidad y vale 25 metros sobre segundo. Entonces, ese vector tiene otros vectores que llamamos componentes. Las componentes son el vector que representa a S en la parte horizontal y el vector que representa a S en la parte vertical. Y estos vectores forman un cuadrilátero con ese vector.
Ahí. Si yo tengo otro, vamos a suponer que yo tengo uno aquí. Así, miren. Así. Entonces el cuadrilátero se va a formar así. Este es más largo y este es más corto. Y aquí tengo el cuadrilátero. Entonces, esos vectores se llaman vectores componentes. Si este es V, entonces este es Vx. Si este es V, entonces este es Vy. O sea, eso significa componente en Y de V y componente en X de V. Si este vector fuera el vector A, entonces este fuera AX y este fuera AY. Esas son las componentes. Ahora, mi vector siempre va a tener un ángulo aquí que me va a ayudar a trabajar con las componentes. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se utiliza para buscar la componente? Bueno, si yo quiero buscar Vx, yo tengo que multiplicar a V, esta que está aquí, por el coseno del ángulo. Eso es lo que yo voy a hacer ahora. Y Vy igual a esto, por el seno. Ahora, ¿por qué seno y coseno? Miren por qué. Ustedes ven el ángulo que está aquí, lo voy a marcar en amarillo. Si se dan cuenta, el ángulo está sobre el vector. Entonces, cuando el ángulo está sobre el vector, se utiliza coseno. Y cuando el ángulo está del otro lado del vector, mírenlo ahí, del otro lado. O sea, aquí está mi vector Vy y el ángulo está del otro lado. Se utiliza seno. Significa, significa que si yo tuviera este ángulo que ustedes ven aquí, vamos a suponer, si yo tuviera mi ángulo aquí para este vector, ¿verdad? Para este vector, sí, bebé, para este vector. Entonces, cuando yo voy a buscar este vector, yo tengo que multiplicar la A grande por el seno, porque el ángulo está del otro lado, mírenlo ahí, ¿verdad? Está del otro lado. Y cuando yo voy a buscar este, ya se imaginan que es coseno, porque el ángulo está sobre el vector, ¿verdad? Mírenlo ahí. Allí está sobre el vector. Entonces, por eso es que va a depender dónde esté mi ángulo. Entonces aquí solamente hay que multiplicar el vector V, que es 25, por el coseno del ángulo. Vamos a suponer que este ángulo sea 40. Entonces, por el coseno de 40. Y aquí 25 por el seno de 40. Y ahí yo encuentro el valor de mi ángulo. 25 por coseno de 40 da 19.15. Eso es metros sobre segundo, porque es una velocidad. Y el otro es 25 por seno de 40, me da 16.1 metros sobre segundo. Entonces, significa que este vector vale 19.15 y este vector vale 16.1. Ahí tenemos el valor de las componentes, ¿verdad? De esa forma es que se trabaja con componentes. Significa que en el tiro parabólico, así, cuando el balón inicia con una velocidad v así, pero
ustedes pueden buscar la componente en Y y la componente en X de esa V si se lo piden, porque las fórmulas que ustedes van a ver después van a corresponder o a los valores con X o a los valores con Y, no van a estar ligadas, no van a estar ligadas, ustedes van a ver después. Entonces, generalmente lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces, ese es el movimiento parabólico. Este es el movimiento parabólico. Aquí hay una pequeña teoría. Ustedes lo pueden verificar. Estas fórmulas se las voy a mostrar aquí. Miren aquí. Aquí se ve mejor. Aquí ustedes se dan cuenta de la velocidad inicial y de las componentes de la velocidad inicial. Miren ahí. Y se dan cuenta que cuando va subiendo, ¿verdad? Yo tengo una componente en Y y una componente en X. Y cuando llega a la altura máxima, la componente en Y se elimina. ¿Por qué? Porque ya no está subiendo. La componente en Y lo que me indica es subir en este lado. En este lado. Significa subir. Y la componente en X se convierte en la misma V que está aquí. O sea, solamente hay componente en X aquí. Pero dense cuenta que cuando comienza a bajar, la componente en Y cambia de dirección y ahora va para abajo. Pero la componente en X sigue para este lado. Entonces, esto significa que el balón, cuando está aquí arriba, comienza a descender hasta llegar hasta aquí. ¿Verdad? Hasta llegar hasta ahí. Entonces, por eso es que este movimiento es bidimensional, de dos dimensiones, tanto en X como en Y. Miren las ecuaciones de este lado. Aquí, esta ecuación que está en X corresponde solamente al movimiento cuando, cuando es con X, ¿verdad? O sea que si me dicen que busque esa V que está ahí, yo necesito saber quién es X y así sucesivamente. Este movimiento, esta ecuación, disculpen, corresponde solamente con Y. O sea, ustedes van a ver los ejercicios que vamos a tener ecuaciones para trabajar tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. ¿Verdad? Y esta también. Esta también es una ecuación vertical y esta que está aquí es una ecuación para encontrar esa distancia máxima a lo que se llega, ¿verdad? A lo que se llega cuando se hace el movimiento. Esta es la X máxima. Bien. Pero en los ejercicios lo vamos a ver mejor en los ejercicios. Ahora, en el movimiento de proyectil o lanzamiento parabólico, claro, se llama lanzamiento horizontal. Eh, Nosotros tenemos varios movimientos. Miren, te voy a enseñar. Sabemos este movimiento. Este movimiento es el movimiento parabólico completo, que es el que vimos ahora, como quien dice. Movimiento parabólico completo. Porque forma la parábola, ¿verdad? Porque forma la parábola. Pero hay dos más que corresponden a este movimiento. Uno que se llama lanzamiento horizontal. Vamos a suponer que este balón está en un edificio y se patea, ¿verdad? Se patea y llega hasta aquí abajo. Entonces, eso que está ahí es una semiparábola. Y ese movimiento se llama tiro horizontal.
Este se llama tiro de proyectil, ¿verdad? Ese es el movimiento de tiro de proyectil. Dame un segundito. Entonces tenemos otro que es al revés de este. O sea, de aquí arriba lo tiramos, de aquí abajo, disculpen, lo tiramos aquí arriba. ¿Verdad? Esta es otra semiparábola. Y este movimiento es un tiro vertical, ¿verdad? Con esa semiparábola. Esto es como si fuera yo lanzando un balón sobre una cerca, o sobre una vela, ¿verdad? Entonces, esos tres movimientos que están ahí, nosotros los vamos a ver para la próxima, con relación a el, los ejercicios que vamos a ver. Eh, Voy a tratar de hacer un ejercicio por cada uno. Eh, sí, porque creo que no me va a dar tiempo a hacer más de tres, pero voy a tratar de hacer tres, por lo menos tres. Ok, hasta ahí. Ahí tenemos la parte teórica del lanzamiento del movimiento de proyectil. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Ahora, pregunta. Ok, si no hay ninguna pregunta, aquí está la